Tenía 4 años cuando la familia Ambrosio se mudó a la casa de al lado. Estaban la madre, Valentina, el padre, Paul, su hija de 8 años, Rea, y su hijo de 5 años, Billy. Valentina era alta, esbelta, rubia dorada y sociable, toda dulzura, luz y charla intrascendente. Paul era moreno, corpulento, taciturno, y siempre seguía a su esposa como una sombra. Billy era flaco, torpe, a menudo enfermo y propenso a decir las cosas más raras. Pero fue Rea quien me llamó la atención. Aún más delgada y enfermiza que su hermano, había heredado el carácter tranquilo de su padre, siempre desapareciendo para poder leer, y eso era los días que estaba lo suficientemente sana como para levantarse de la cama. Al igual que su madre, ella era rubia dorada y de ojos azules. A diferencia de su madre, el ojo izquierdo de Rea tenía un defecto distintivo. Una única mancha dorada metálica justo debajo de la pupila. Hasta donde recuerdo, a mis padres les gustaban los Ambrosio y yo estaba un poco enamorado de Rea, pero, mirando hacia atrás, no sabíamos mucho sobre ellos. Se mudaron justo antes de que cumpliera 5 años. No me pareció nada extraño. Era una época turbulenta en nuestro barrio, con gente alquilando casas y mudándose con la misma rapidez en cuanto el alquiler subía demasiado. Cuando tenía 10 años, mis padres decidieron mudarse también. Desafortunadamente, justo cuando me estaba entusiasmando con la idea, la burocracia nos golpeó duro. Parecía que cada vez que estábamos listos para comenzar a empacar, había otro formulario para completar, y entonces mis padres se quedaron atrapados dentro de casa con su papeleo mientras yo vagaba por el vecindario, todos aburridos hasta la muerte. Y luego, una semana después de que debíamos habernos ido, los Ambrosios se mudaron nuevamente a la casa de al lado. Rea y Billy fueron los primeros en llegar ese día, salieron de su auto y caminaron por el camino de entrada como si nunca se hubieran ido, e inmediatamente supe que algo andaba mal. Ninguno de los dos había envejecido. Rea todavía tenía 8 años, Billy todavía tenía 5. Habían pasado años desde la última vez que los vi, pero hasta yo recordaba que eran más grandes que yo en aquel entonces. Ahora, de alguna manera, los había superado. Y apenas me recuperé del shock, Valentina salió del asiento del conductor, tan vital como lo había sido 5 años atrás, sin líneas en su rostro ni el más mínimo rastro de canas en su cabello. Entonces me vio mirando por encima de la valla. Al instante, su rostro sonriente se transformó en una expresión de asombro. Luego, su boca se torció en una mueca ceñuda, y me miró con tal veneno en sus ojos azul pálido que instintivamente me escabullí, convencido de repente, más allá de toda razón, de que me había hecho daño. Cuando finalmente me armé de valor para echar un vistazo de nuevo, ella ya había entrado en la casa, llevándose a Paul y a Billy con ella. Rea todavía estaba allí de pie, con los ojos abiertos y una emoción que nunca le había visto: esperanza. Entonces Valentina salió furiosa al camino de entrada, agarró a Rea del brazo y la arrastró hacia el interior, siseándole furiosamente mientras desaparecían en las profundidades de la casa. Un momento después, escuché el débil pero inconfundible sonido de Rea gritando de dolor. No les conté a mis padres lo que había visto. Quería hacerlo, pero algo en esa mirada de odio bilioso en los ojos de Valentina me llenó de tal pavor que no me atrevía a hablar de ello. Para cuando entré, me había inventado 1.000.000 de excusas para no contárselo, incluso me convencí brevemente de que los dos niños no eran Rea y Billy, sino sus primos. Cualquier excusa serviría si eso significara que no tendría que enfrentarme a Valentina otra vez. Pero no podía olvidar ni ignorar la forma en que había agarrado a Rea, ni el grito que escuché después de que la llevaron adentro. Así que, a pesar de mi miedo, seguí vigilando la casa de Ambrosio, tratando de encontrar un momento en el que pudiera hablar con alguno de los niños sin que sus padres se dieran cuenta, o que Valentina apareciera en la puerta para ofrecerme una taza de chocolate. Un día, Valentina llevó a Paul y Billy de compras, así que aproveché para escabullirme, con la esperanza de hablar con el único miembro de la familia que quedaba. Al final, no llegué a nada hasta que me escabullí por el lateral de la casa, y encontré a Rea esperándome en la puerta trasera. Inmediatamente vi el defecto dorado en su ojo izquierdo, y todas las dudas que quedaban se desvanecieron. Esta era la verdadera Rea Ambrosio en carne y hueso, de alguna manera todavía con 8 años. Más inusual aún, tenía la mirada desenfocada y las pupilas extremadamente dilatadas. Le temblaban las manos al abrirme la puerta y tenía la frente reluciente de sudor. En ese momento, pensé que solo estaba enferma, pero ahora sé que la habían sedado para controlarla. Debía de estar utilizando todas sus fuerzas para mantenerse en pie.
Y cuando me dejó entrar, vi que tenía la mano derecha muy vendada, ocultando por completo sus dedos. Apenas entré en la casa, ella perdió el equilibrio, cayó con fuerza sobre su pierna izquierda y dejó un enorme raspón sangriento en su rodilla. Pero justo cuando la estaba ayudando a levantarse y buscaba una curita, vi que toda la herida se había cerrado herméticamente, dejando solo piel desnuda y una leve mancha de sangre en sus pantalones cortos. Una vez que me recuperé del shock, naturalmente quise hacer preguntas, pero antes de que pudiera comenzar, Rhea puso una mano sobre mi boca y siseó SHH. Luego sacó un bloc de notas y un lápiz de su bolsillo, y en la página superior, garabateó torpemente. No puedo decírtelo. Hay micrófonos ocultos en la casa. Está escuchando. Hizo una pausa, la esperanza apareció en sus ojos desenfocados, y luego escribió. Es más fácil mostrártelo. Dejé que me llevara al estudio, donde había una gran caja de álbumes de fotos, lista para ser desempacada y guardada bajo llave en un archivador. Rhea seleccionó el álbum de arriba y lo abrió. Dentro había una serie de fotografías antiguas, muchas de ellas de finales del siglo XIX. Y no aparecían abuelos ni bisabuelos, sino la propia Valentina Ambrosio, tan glamurosa como en el presente. Lo único diferente en ella eran las túnicas negras bordadas con símbolos ocultistas que lucía en las fotografías más antiguas. No importa cuán atrás se remonta el álbum, Valentina nunca envejeció. Permaneció exteriormente de 30 años, tan vital como siempre. No se podía decir lo mismo de los demás. En poco tiempo, la foto más común era la de Valentina en funerales, lamentando la muerte de otro ser querido y luciendo un poco más desanimada con cada toma. Pero luego su ánimo se reavivó con una serie de fotografías románticas, que culminaron con su boda con Paul, en 1935. Lánzale el hechizo a la mañana siguiente. Decía la leyenda manuscrita de Valentina. Ahora estaremos juntos para siempre. Y luego estaba la primera fotografía de Rhea de bebé, fechada en 1937. Paul incluso había llegado al gasto de utilizar película en color solo para capturar ese distintivo defecto dorado en su ojo. Ante esto, miré a Rhea con una mirada inquisitiva. No se me daban muy bien las matemáticas en aquella época, pero incluso yo sabía que debía de tener como mínimo 60 años. Rhea lo entendió al instante y asintió. Y hasta el día de hoy, todavía puedo recordar lo cansada que parecía en ese momento. Billy nació en 1940. A juzgar por las siguientes fotografías, él y Rhea habían disfrutado de una infancia muy feliz. Viajes a la playa, lujosas fiestas familiares de Navidad, casas en los árboles demasiado elaboradas para ser construidas por padres normales, fiestas de Halloween con disfraces increíblemente realistas, e incluso algunas tomas de Rhea estudiando un enorme libro encuadernado en cuero, con la leyenda Mi pequeña hechicera. Pero foto tras foto, el humor de Valentina empezó a cambiar nuevamente. Cuando Rhea cumplió 9 años y Billy 6, la expresión de su madre se agrió con descontento, y cada sonrisa que mostró desde entonces parecía un poco más decepcionada a medida que los dos crecían, hasta que por fin, hubo una foto de una Rhea adolescente yéndose a la universidad, mientras que a su lado, una Valentina con lágrimas en los ojos apenas hizo una mueca. Las siguientes páginas del álbum eran instantáneas de los éxitos adultos de Rhea y Billy, enviadas a casa de Valentina, rotas en un ataque de ira y luego pegadas nuevamente con cinta adhesiva a toda prisa. Esto terminó en 1962 con una carta bellamente escrita a mano, sellada y conservada en plástico. Querida Rhea, decía, he considerado tu petición y ahora me doy cuenta de que me equivoqué al hablarte con tanta dureza. Tienes todo el derecho a perseguir tus propios sueños, y estaré encantada de enseñarte los secretos mágicos, incluso si eso significa que tendrás que abandonar el país para dedicarte a tu investigación. Por favor, vuelve a casa con nosotros, disfruta de una última cena familiar y te daré todo lo que necesites. Tu querida madre. El álbum terminaba con 2 fotos, probablemente tomadas por Paul. La primera era de una Rhea adulta, alta, elegante, segura de sí misma y vestida para impresionar. Valentina estaba detrás de ella, con la mano ligeramente brillante y el rostro contorsionado en una horrible sonrisa burlona. La segunda era una toma de Rhea que de repente tenía 8 años otra vez, con su gigantesca ropa de adulta sobre ella como una tienda de campaña, su boca abierta en un grito de horror, y en el fondo, Valentina se reía triunfalmente. Esta familia no se romperá. Proclamaba el mensaje. Ahora estaremos juntos para siempre. A Billy no le dieron la misma formalidad.
Fue secuestrado cuando regresaba a su dormitorio universitario, según las notas de Rhea, luego lo ataron a una silla antes de encantarlo y hacerlo retroceder, y esta vez, toda la transformación fue capturada en no menos de 30 instantáneas. Los siguientes álbumes fueron una crónica de Valentina obligando a sus dos hijos inmortales a vivir su segunda infancia como ella quería. Nuevamente, hubo fiestas de Navidad, casas en los árboles, libros y viajes a la playa, pero la alegría se había ido, al igual que los amigos que una vez habían sido invitados. Lo peor de todo eran las fotos de Billy, cada vez más desorientado, acompañadas del pie de foto. Por fin encontré la droga adecuada. Ahora se comporta como corresponde a su edad. Lástima que no haya ninguna droga que pueda inducir la docilidad y conservar esa vena intelectual, o Rhea sería perfecta. Pero no fue hasta que Rhea decidió mostrarme la habitación de los niños donde ella y Billy dormían que finalmente me di cuenta de lo horribles que se habían vuelto las cosas para ellos, porque allí era donde se llevaban a cabo la mayoría de los castigos por ser demasiado adultos. Después de todo, la única razón por la que Rhea había podido escapar de esta habitación y dejarme entrar a la casa era porque Paul la había drogado en lugar de contenerla, sin darse cuenta de que había tomado la dosis equivocada. Exteriormente, la habitación infantil de Ambrosio era tan luminosa y alegre como se esperaría de un dormitorio infantil, pero la puerta estaba repleta de cerraduras y cadenas. Había esposas atadas a los marcos de las camas y láminas de plástico sobre los colchones. La parte superior del mueble alto estaba repleta de frascos de pastillas, viales de vidrio y jeringas. Y colgando del techo había un móvil infantil de aspecto curioso, donde la mayoría de los móviles habrían tenido animales de granja, peces, pájaros o estrellas. Colgando de las cuerdas de este móvil para bebé había 5 formas curiosamente carnosas en anzuelos. No me di cuenta de lo que eran hasta que vi las uñas. Con el corazón latiéndole con fuerza, miré las vendas que rodeaban la mano de Rhea. A modo de respuesta, levantó una nota que me heló la sangre. Los dedos tardan más en volver a crecer. Rhea quería la libertad. Me lo explicó en sus notas y me rogó que la ayudara. Me dijo que solo necesitaba que entrara a escondidas en la casa después de que todos se durmieran y copiara unas páginas del grimorio de su madre, lo justo para controlar su edad y obligar a Valentina a llegar a un acuerdo. Una vez que Rhea y Billy estaban encadenados y sedados para pasar la noche, Valentina tenía la costumbre de dejar el grimorio fuera de su caja fuerte en el estudio, especialmente si había tomado algunas copas de vino durante su investigación nocturna. Si Rhea dejaba la ventana del baño sin llave, me sería fácil entrar a escondidas, o eso dijo. Al final acepté ayudar, principalmente por lástima, pero también porque Rhea me dijo que mi vida estaba en peligro. Después de todo, Valentina falsificaba identificaciones regularmente y mudaba a su familia para que nadie notara su inmortalidad. Mis padres habían arruinado todo eso al retrasar su partida del antiguo vecindario, dejándome a mí como testigo, y Valentina había dejado a bastantes testigos inconvenientes en tumbas poco profundas a lo largo de los años. En retrospectiva, me alegro de no haber aceptado nunca ninguna de las bebidas que me había ofrecido antes. Entonces, esa noche, una vez que mis padres se quedaron dormidos, me levanté de la cama, me armé con una cámara desechable, me escabullí por la puerta trasera y me arrastré hasta la casa de Ambrosio. La ventana del baño se había dejado sin llave, como habían prometido, y después de años de trepar árboles y trepar paredes en mi tiempo libre, no me costó mucho esfuerzo saltar el alféizar y entrar en la casa. Todavía recuerdo el silencio sepulcral en los pasillos mientras caminaba de puntillas hacia el estudio, cómo las sombras parecían curvarse y rezumar a mi alrededor, cómo me congelaba en cada pausa de los ronquidos apagados del dormitorio principal, cómo intentaba con todas mis fuerzas no pensar exactamente en cómo Valentina me mataría si me atrapaban. De alguna manera, llegué al estudio sin que nadie me notara y, efectivamente, el grimorio de Valentina estaba allí, en el escritorio, exactamente como lo había dejado. Tan pronto como estuve seguro de que no había nadie despierto para oírme y la puerta se cerró detrás de mí, encendí la luz del escritorio, hojeé el libro hasta que encontré las páginas que Rhea estaba buscando y fotografié cada una con la cámara desechable. Una vez que terminé de fotografiar todo lo que Rhea me había pedido, apagué la luz y salí de la casa, justo a tiempo, además. Paul acababa de levantarse a tomar un vaso de leche, y si me hubiera ido un momento antes, me habría visto salir del estudio, y como llegué justo a tiempo para verlo dirigirse a la cocina, pude ver que estaba listo en caso de que Rhea o Billy alguna vez escaparan de la habitación de los niños. Estaba armado con una picana eléctrica.
Al día siguiente revelé las fotografías. Me costó la mayor parte de mi dinero de bolsillo, pero me alegré de que nadie en la tienda hiciera preguntas sobre el contenido. Entonces, mientras Rhea y Billy jugaban afuera y Valentina estaba distraída adentro, pasé las fotos por un agujero en la cerca para que Rhea las guardara. Fue una ocasión memorable, porque era la primera vez en 5 años que la veía sonreír. Incluso rompió su silencio lo suficiente para susurrar: "No lo olvidaré, Tom. Te debo más de lo que imaginas". No sé cómo logró ocultar las fotografías el tiempo suficiente para aprender de ellas, pero esperaba que los resultados fueran impresionantes. Pensaba que el enfrentamiento entre Valentina y Rhea sería un duelo mágico sacado de Hollywood, hasta el punto de que pasé los siguientes días esperando ver los fuegos artificiales. Pero en retrospectiva, ahora sé que Rhea no iba a confrontar a su madre por nada. Después de todo, la última vez que le había dado a Valentina el beneficio de la duda, había hecho que Rhea volviera a ser una niña mientras ella estaba de espaldas. ¿Por qué arriesgarse a darle la oportunidad de atacar primero? Entonces, una mañana me desperté y encontré la casa de al lado extrañamente silenciosa. Después de pasar casi una hora observando cualquier señal de actividad, me acerqué para mirar más de cerca. La puerta principal había quedado abierta, los archivadores y la caja fuerte habían sido vaciados, el armario de Valentina había sido saqueado y el auto había desaparecido de la entrada. De los Ambrosios no había ni rastro. Después de eso, mi familia y yo nos mudamos del vecindario y nos establecimos en Vermont, y mi vida volvió a la normalidad. Pasaron los años. Me fue bien en la preparatoria, fui a la universidad, conseguí trabajo, empecé a conseguir ascensos y, finalmente, conseguí una casita propia a un precio irrisorio. Sin embargo, no tenía familia. Mi encuentro con los Ambrosio arruinó para siempre cualquier idea de casarme y tener hijos. Y luego, el mes pasado, conseguí nuevos vecinos. Los vi ese sábado por la mañana, deteniéndose en la entrada de la casa de al lado y bajando de su furgoneta. Una familia con nada menos que 12 niños impresionantemente diversos, de entre 14 y 3 meses. Además, por alguna razón, 5 de ellos iban vestidos de piratas, con parches incluidos. La madre y única progenitora me parecía extrañamente familiar. Alta, de pelo oscuro, segura de sí misma, quizá de unos 30 años y muy embarazada. Solo mirarla me recordó fotos de los años 60, por razones que no podía explicar. Pero no fue hasta que se acercó a saludarme que vi la distintiva mancha dorada en su ojo izquierdo y finalmente me di cuenta de por qué me parecía tan familiar. Rhea me guiñó un ojo. «Te dije que te debía más de lo que podías imaginar», susurró. Luego se alejó para pastorear a sus hijos adentro, deteniéndose solo para hacerme señas para que la siguiera. Y así lo hice, observando en silencio, atónito, cómo mi antiguo amor de la infancia instalaba a su familia en su nueva casa con la velocidad que solo la magia puede lograr. Me di cuenta de que había aprendido mucho en los años transcurridos desde la última vez que la vi, a medida que las dimensiones internas de la casa se deformaban y expandían a nuestro alrededor. Pero a pesar de mi sorpresa, no tardé mucho en empezar a sospechar de los hijos de Rhea. Después de todo, la forma en que se ponía firmes cuando hablaban y se estremecían cuando ella levantaba la voz era bastante preocupante, como también lo era la mirada curiosamente hipnotizada de sus miradas de adoración cuando se acurrucaban a su alrededor. Y cuando vi que el hijo mayor era idéntico a Billy Ambrosio, de 14 años, supe que solo podía haber una explicación. «Dijiste que solo querías ser libre», suspiré. «Sí», admitió. Pero mientras tanto, tenía que controlar a mamá y papá, ayudar a Billy a recuperarse e intentar forjar mi propia vida. Era más fácil mantenerlos jóvenes y débiles, y después de unos años sin lograr triunfar en el mundo legal, me di cuenta de que había perdido demasiadas oportunidades, demasiada historia en la que podría haber prosperado. Rhea esbozó una sonrisa triste. Al final, me di cuenta de que, después de todo lo que había pasado a manos de mi madre, lo que más deseaba en el mundo era poder recuperar lo que había perdido con creces. La magia me dio poder, es cierto, pero ser madre me dio mucho más que eso. No hay droga en el mundo tan pura y arrebatadora como el miedo y el amor de un hijo por su madre. Ella rió de verdad. Ahora entiendo por qué tantos líderes de sectas hacen que sus seguidores los llamen padre. Tragué saliva con dificultad. ¿Pero de dónde salieron todos estos niños?, pregunté nerviosa. ¿Quiénes eran? Oh, borrachos, adictos, delincuentes de poca monta, nadie a quien echaremos de menos.
Bueno, quizá uno o dos policías que vinieron a investigar las desapariciones y un diablillo entrometido de los servicios de protección infantil, pero no importa. Soy mejor hechicera que mi madre, y para alguien con mi talento, las leyes y la violencia no son asunto suyo. Además, añadió, nadie puede matarme, ¿verdad? ¿Y vas a seguir ampliando la familia? ¿Vas a seguir inmortalizando a gente al azar y rejuveneciendo a sus hijos, solo para sentirte poderoso y amado? ¿Por qué no? Con mis poderes, puedo alimentar, albergar, vestir y entretener a cientos de ellos sin pagar un céntimo, quizá incluso miles. Y si no, bueno, tampoco pueden morir, así que, esa risa traviesa de nuevo. Rhea se detuvo y miró a uno de los niños más pequeños. Paul, lo llamó, acercándole una nevera portátil. ¿Podrías colgar esto en la habitación del bebé? El niño, que una vez fue el padre de Rhea, tomó la hielera con cierta dificultad. Como muchos de los niños, estaba vestido de pirata, y algo detrás de su parche parecía estar lastimándolo. No dejaba de rascarse y preocuparse por ello. No fue hasta que entró en la habitación del bebé y abrió la hielera que me di cuenta de por qué. Dentro había un móvil para bebé, pero afortunadamente, este no tenía dedos colgando. Desafortunadamente, me estaba mirando. 5 globos oculares recién extraídos, colgados del móvil por los nervios ópticos, tomados de 5 niños ahora vestidos de piratas. Para entonces ya había llegado a mi límite y estaba listo para salir corriendo, pero había otro misterio que necesitaba aclarar. ¿Dónde está Valentina? Pregunté, casi temiendo la respuesta. Esa es la belleza de la magia, reflexionó Rhea con desenfado. Una vez que el sujeto es inmortal, puedo controlar su edad como me plazca. ¿Dónde está ella? Rhea no respondió. Solo sonrió con suficiencia y se acarició suavemente el vientre hinchado, deleitándose con las suaves pataditas que le llegaban desde dentro. Y esa fue mi señal para irme. Ya había oído suficiente, y francamente, no quería oír la explicación de Rhea. Ni siquiera quería imaginarla, aunque solo fuera porque mi primera visita a la casa de los Ambrosio ya me había dejado con suficientes pesadillas. Paul me extendió la mano al salir, aferrándose patéticamente a mi chaqueta. Hubo un tiempo en que había sido un gigante corpulento, el terror de Rhea, Billy e incluso de mí. Ahora, tenía 6 años y era diminuto para su edad. «Mátame», gimió. «Mátame». Murmuré una disculpa a medias y me aparté, corriendo hacia la puerta sin mirar atrás. No habría sabido cómo ayudarlo incluso si hubiera querido. Ojalá mi confesión hubiera terminado ahí. Pero hace 2 días, estaba haciendo jardinería, tratando de distraerme de mis nuevos vecinos, cuando perdí las tijeras de podar y accidentalmente me corté el brazo izquierdo. Y ante mis ojos, la herida sanó en cuestión de segundos. No sé cuándo Rhea me lanzó el hechizo de la inmortalidad, pero eso es lo único que podría explicarlo. Dijo que me debía una deuda por liberarla. ¿Pagó su deuda haciéndome inmortal y dejándome en libertad? ¿O su idea de recompensa es un lugar en su familia, preservado en la infancia eterna, y en cualquier momento volveré a tener 10 años? No lo sé y no me quedaré para averiguarlo. No necesito preocuparme por sobrevivir a mis parientes, falsificar identificaciones, lo que tendré que hacer para mantener la cordura, ni siquiera si Rhea me seguirá. Solo necesito largarme de aquí antes de que ocurra lo peor. Todo lo que dejo atrás es esta confesión del papel que desempeñé al liberar un monstruo en el mundo, y una advertencia para que la eviten a toda costa si la ven. Con suerte, la descripción será suficiente para salvarte. Si no, bueno, siempre hay lugar para otro niño en la familia.